Bueno, en circunstancias en que la economía del país parece desplomarse, resulta más relevante que nunca discutir el rol que puede jugar la minería en una estrategia económica de salida de la crisis, pero sobre todo en la necesaria reconstrucción de la estructura productiva del país. Este es el sentido general del trabajo que ha emprendido la Fundación Milenio y que se ha traducido en una propuesta de estrategia de desarrollo minero. Esta estrategia comprende además dos proyectos de leyes como instrumentos legislativos necesarios para poder eh, encaminar los objetivos que propone la estrategia. Bueno, en esta primera lámina está justamente el título y esta expresión de hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva, que es justamente el gran propósito que alienta esta propuesta de estrategia minera trabajada por la Fundación Milenio. Comienzo destacando que la minería en el mundo está viviendo una nueva era y esta nueva era se caracteriza por tendencias muy importantes que aquí voy a resumirlas en cinco. La primera tendencia tiene que ver con la constatación de el enorme crecimiento que viene experimentando el comercio mundial de minerales. De hecho, en la última década, el mercado de minerales ha crecido a una tasa anual de 10%. Esto se debe, entre otros factores relevantes, al proceso de transición energética y a la revolución tecnológica y digital que se está viviendo en el mundo entero, pero con particular intensidad en los países desarrollados. Junto al crecimiento del mercado de minerales está también la constatación de los enormes cambios tecnológicos, productivos, comerciales, incluso financieros que experimenta la actividad minera en diversas partes del globo. De hecho, se puede advertir que el modelo de negocios en la minería está sufriendo cambios notables y esto se expresa además en la forma como hoy en día se manifiestan las cadenas de valor en el campo de la minería. Una tercera tendencia, en cierto modo, eh, que explica las anteriores, tiene que ver con la constatación de que los yacimientos de minerales también están sufriendo un agotamiento en varias regiones y países del mundo. Ya no se encuentran con facilidad yacimientos de alta ley y más bien lo que predominan son yacimientos de baja ley. Por lo tanto, implican una mayor complejidad en su extracción y en su procesamiento metalúrgico, ¿no? En respuesta justamente a este hecho es que la minería está acudiendo cada vez más a las nuevas tecnologías para incrementar su productividad y hacer más competitivas las explotaciones mineras. Bueno, además se advierte que hay una brecha entre la demanda creciente de minerales y la oferta productiva que tiende a rezagarse frente a la demanda. Al mismo tiempo, y esta sería una cuarta tendencia, se puede advertir que hay una mayor sensibilidad en el mundo acerca de los impactos ambientales que tiene la actividad minera. Y esto va de la mano además con un incremento de conflictos en varios países o en muchos países alrededor de los recursos mineros, pero también alrededor del uso del agua, de las energías, en fin, el clima de la producción minera está muy conflictuado y eso está mostrando también que las empresas que se ocupan de la actividad minera están sometidas a un mayor escrutinio de la opinión pública nacional e internacional. Finalmente, creo que vale la pena también decir que hay nuevos paradigmas que están marcando la actividad y sobre todo el debate en torno a la minería en el mundo, ¿no? Conceptos como la minería sostenible, las inversiones social y ambientalmente responsables de las empresas, o el concepto de capital constructivo, que es algo que en los estudios de Milenio sobre inversiones extranjeras estamos utilizando, están justamente marcando la tónica del debate. Todo esto nos conduce a la constatación de que la minería en el siglo XXI está cada vez más dominada por empresas y países que están mostrando una mayor capacidad de innovación, de inversión en tecnología de punta,
para lograr avances en productividad y competitividad. Y por el contrario, los países que no están siguiendo a ese ritmo, la innovación tecnológica, están quedando rezagados, que sería el caso de Bolivia. Y precisamente se trata ahora de ver cómo se posiciona la minería boliviana frente a este contexto mundial. Y quiero destacar sobre todo las oportunidades que el estudio de Milenio identifica para la minería del país. Nuevamente, resalto aquí algunas tendencias generales, como por ejemplo, esta ya señalada de un creciente aumento de la demanda de minerales en el mundo. Esto significa que hay mercado para la producción, para un incremento constante de la producción minera en Bolivia y en otros países que tienen la capacidad de proveer de minerales al mercado mundial. Hay también una disposición mayor a la inversión exploratoria en varias regiones. Un dato ilustrativo es que en los últimos años las inversiones exploratorias en la minería han estado por encima de los 15.000 millones de dólares, que es una cifra enorme. Y de este monto, un 25% aproximadamente son inversiones que han llegado a América Latina, lo que muestra la importancia de la región como proveedora de minerales al mercado mundial. Bolivia tiene como su principal ventaja una extraordinaria dotación de recursos minerales y además muy diversos. Eh, Habría que señalar, por ejemplo, que de acuerdo a una calificación que se ha hecho el año pasado en Estados Unidos, habiéndose identificado 38 minerales llamados críticos para la transición energética, y críticos por su relativa escasez en el mundo, pero además por su importancia para la seguridad nacional, para la transformación tecnológica y sobre todo para la construcción de una nueva matriz de energías verdes. Resulta que Bolivia tiene 31 de esos 38 minerales críticos que se han identificado a nivel mundial. También hay que recordar que Bolivia es un país con una larga tradición minera. Tenemos la historia de la minería potosina durante la colonia, también el auge de la minería de la plata a fines del siglo XIX, en el siglo XX el auge de la minería del estaño. En fin, Bolivia tiene no solamente tradición, sino ha construido una cultura en la minería. Sin embargo, también es justo decir que la cultura minera del país está en camino de empobrecerse desde hace varios años atrás, yo diría incluso de algunas décadas atrás, y tal vez no solamente que se ha empobrecido la cultura minera de Bolivia, sino que además ha sufrido grandes trastornos y desnaturalizaciones. Bueno, pero ¿qué es lo más importante de constatar acá? Que hay un evidente contraste entre estas oportunidades que tiene la producción minera de Bolivia con las limitadas capacidades actuales en el país, ¿no? Es decir, hay un desfase entre oportunidades y capacidades para aprovechar justamente esas oportunidades, sobre todo del mercado internacional. ¿Y por qué son limitadas las capacidades que hoy en día tiene Bolivia? Bueno, aquí hay un intento de explicar esta contradicción, esta paradoja, ¿no? Eh, por ejemplo, los factores que hacen a la seguridad jurídica, a las restricciones que caracterizan el ambiente de negocios en la minería, incluso a impuestos que en Bolivia resultan más altos comparados con los impuestos de la minería en países vecinos como Perú, Chile, en fin, son factores de primer orden para explicar el por qué en Bolivia, ¿no? Estamos experimentando desde hace mucho tiempo atrás una sequía de inversiones. Por ejemplo, este dato es significativo. El año pasado en Perú, país vecino, la minería invirtió 5.500 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió el año pasado la actividad minera en Bolivia? Apenas 450 millones de dólares. Eso es apenas un 8% de las inversiones que llegaron al país vecino, a Perú. Y cuando mostraba ese dato de que capitales dispuestos a hacer inversiones exploratorias en el mundo, resulta que Bolivia no aparece en esas estadísticas internacionales, lo que claramente está evidenciando que en materia de inversiones exploratorias prácticamente no hay inversiones en Bolivia. Por eso parece justo hablar de una sequía de inversiones. Además de ello, también se constata que hay muchas minas en Bolivia, sobre todo las que están siendo operadas por empresas privadas que están ya en una fase de agotamiento. Y por ello mismo están faltando nuevos proyectos en la minería, todo lo cual está debilitando al sector más moderno, el sector más pujante, que es justamente el de la minería privada,
que es el sector que no solamente aporta con mayor producción, mayor exportación, sino también con mayores recaudaciones fiscales. Hay que considerar que 3 de 4 dólares que ingresan al Estado por concepto de impuestos y de regalías mineras provienen precisamente del sector de la minería privada, que hoy en día está conformado por apenas un puñado de empresas. Este es el aspecto preocupante. Pero además de ello, hay que resaltar las consecuencias que este debilitamiento de la minería privada tiene, por ejemplo, en términos de la recaudación de la renta minera, que tiende a contraerse en los últimos años. Y esto significa, desde luego, menos ingresos para las regiones mineras como Potosí, Oruro y en menor medida La Paz. Pero quizás los aspectos que más deberían preocuparnos tienen que ver con el avance prácticamente irrefrenable de la informalidad en la actividad minera, al punto que son cada vez más numerosas las explotaciones francamente ilegales que están teniendo consecuencias muy graves para el medio ambiente. Son actividades que están contaminando, están depredando los recursos naturales del país y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad minera. Todo ello me lleva a decir de que lamentablemente en Bolivia predomina un ambiente bastante tóxico para las actividades, para los negocios mineros. Y cuando digo tóxico, me refiero a que lamentablemente los derechos mineros están desprotegidos, ¿no? Que hay demasiadas pugnas, demasiadas disputas corporativas, rentistas en la minería, hay demasiados hechos de avasallamiento, de ocupación de minas, que está mostrando hasta qué punto el Estado ha perdido autoridad sobre extensas zonas del territorio nacional, donde es muy poco efectiva la vigencia de la ley, del orden legal, y estos son problemas que, por supuesto, crean un ambiente bastante adverso para la inversión y para las actividades mineras. Si esta es la problemática que está enfrentando el país y que explica por qué Bolivia no está aprovechando las oportunidades del mercado mundial, aquí hay un esquema que trata de ilustrar lo que sería, por el contrario, un proceso virtuoso en la minería boliviana, que debería comenzar naturalmente por lograr que Bolivia sea un país atractivo a la inversión minera. Necesitamos que llegue una corriente masiva de inversiones, porque solamente de ese modo vamos a poder aumentar las reservas y los proyectos mineros. Bolivia, como decía, tiene una dotación muy rica de recursos naturales, pero ello no se traduce en la existencia de reservas. Más bien, al igual que hemos visto en el caso de hidrocarburos, también en minería se experimenta una falta de reservas, ¿no? Y de proyectos mineros. Y esto tiene que ser revertido y no hay otra forma que no sea a través de la inyección de capitales, de nuevas inversiones, que si llegaran en los niveles necesarios, esto se traduciría naturalmente en un incremento de divisas, que es algo que tanta falta está haciendo actualmente en la economía del país. Y además, por supuesto, se traduciría en mayores ingresos para el Estado, para las regiones mineras y para una mejora de la calidad del empleo en la minería, que en el occidente del país es sumamente significativo. Esto requiere naturalmente construir cimientos sólidos para la minería de Bolivia. ¿Y qué son cimientos sólidos? En primer lugar, lograr que la actividad minera sea compatible con el cuidado y la protección del medio ambiente. En segundo lugar, Bolivia necesita volver a crear, a desarrollar su capital humano. Tenemos que realizar actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, cosa que actualmente no se hace en Bolivia. Es decir, no estamos generando conocimiento tecnológico, científico, industrial en el campo de la minería y esa es una gran limitación. Pero además nos falta avanzar en institucionalidad y gobernanza. ¿Y qué significa institucionalidad y gobernanza? Básicamente tres cosas, ¿no? Que existan reglas de juego para la actividad minera que sean claras, que sean definidas, que sean estables. En segundo lugar, que el Estado recupere autoridad legítima sobre el territorio, sobre las áreas mineras que hoy día están prácticamente abandonadas, son regiones donde la vigencia de la ley es muy relativa. Y en tercer lugar, institucionalidad y gobernanza significa que las políticas en minería puedan ser adoptadas bajo el principio del interés general del país, del interés general de los bolivianos, y no como ocurre actualmente, en que estas políticas están más bien permeadas por intereses particulares, de grupos minoritarios, de sindicatos, de organizaciones cooperativistas, que prevalidas de su capacidad de presión, de las acciones de fuerza, son las que logran
convertir las políticas mineras en correas de transmisión de sus intereses particulares. Si lográramos un ambiente de mejor institucionalidad y de mayor gobernabilidad en la minería, esto se va a traducir en un ambiente que otorgue más seguridad y confianza a los inversionistas y a las empresas mineras, incluyendo también al sector de cooperativas. En definitiva, si lográramos trabajar y construir este proceso virtuoso en la minería, Bolivia perfectamente podría aspirar a volver a ser una potencia minera como lo fue en su pasado histórico y a consolidarse, a constituirse en un actor que tenga un papel clave, un papel relevante en este proceso de transición energética y de devolución del transporte automotor que está viviendo el mundo entero. ¿Mm? Pues bien, avanzando en esta presentación, quisiera ahora indicarles rápidamente cuál es la meta de crecimiento productivo que está planteando la estrategia formulada por la Fundación Milenio. La meta que planteamos nosotros para un periodo de 5 años es duplicar el valor de la producción minera. Téngase en cuenta que el año pasado, en 2023, el valor de la producción minera ascendió a 2.750 millones de dólares. Se trataría entonces que en el curso de 5 años este valor se incremente a 5.320 millones de dólares. Esto significaría que el PIB minero crecería de 5.3% sobre el total del PIB boliviano, que es el dato del año pasado, crecería hasta lograr representar un 10% del PIB de toda la economía boliviana. Para tener una idea, una referencia, si si Bolivia lográramos que el PIB minero, ¿no?, represente el 10% del PIB total, nos estaríamos aproximando justamente al peso que tiene el sector minero en el Perú, ¿no?, que está en el orden del 10.3% del PIB total de ese país, según el dato del año 2022. Ahora bien, para poder duplicar el valor de la producción minera en este periodo de 5 años, necesitamos que lleguen capitales, lleguen nuevas inversiones a la minería y según estimamos nosotros, por al menos 5.000 millones de dólares en un quinquenio. Esta cifra no pensamos que sea imposible de lograr. Si se hacen bien las cosas, sería perfectamente posible movilizar este nivel de inversiones, ¿no? Y es la condición para incrementar la capacidad de producción, pero además mejorar en la productividad de las operaciones mineras. Una idea rápida de cuál es la composición, el contenido de la estrategia de desarrollo minero que estamos planteando. Son 5 las políticas prioritarias que tiene esta estrategia. El fomento y la protección de la inversión minera es la primera política. La modernización y formalización de las cooperativas mineras. Tercero, sustentabilidad socioambiental. Esto es fundamental para garantizar que la actividad minera no va a depredar los recursos del país. En cuarto lugar, necesitamos trabajar y lograr que los recursos humanos en la minería estén cada vez más calificados. Y en quinto lugar, aquello que ya decía antes, lograr un clima de institucionalidad y de mejor gobernanza en la actividad minera. Para esto hemos trabajado además 2 proyectos de ley. Un anteproyecto de una nueva ley de minería, bajo la premisa de que la actual ley, la que viene del año 2014, es una ley plagada de problemas, es una ley que se ha revelado disfuncional, es una ley que más bien es una traba para la actividad minera y es necesario reemplazarla completamente. Y en segundo lugar, proponemos y hemos trabajado una propuesta de un anteproyecto para modificar la Ley General de Cooperativas. ¿Y por qué la Ley General de Cooperativas? Porque resulta que este sector de la actividad minera se regula en su organización y funcionamiento justamente por la Ley General de Cooperativas. Entonces, hacemos una propuesta para modificar ciertos artículos de esta ley que está vigente. ¿Qué es lo que buscamos con estos 2 instrumentos legislativos? Por un lado, levantar las barreras que actualmente existen a las inversiones mineras para rodearlas de condiciones más favorables en términos de protección, de garantías, de incentivos, de oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Y en segundo lugar, también apuntamos a mejorar la gestión empresarial de las cooperativas. Las cooperativas deberían ser unidades productivas que se manejen bajo criterios empresariales, protegiendo debidamente los derechos de sus trabajadores, cosa que hoy día no ocurre, y también brindándoles nuevos instrumentos a las cooperativas para que puedan capitalizar sus utilidades y tengan, como la minería privada, capacidad de realizar proyectos de inversión. Eh, una última reflexión tiene que ver con la idea de que
la institucionalidad es un aspecto fundamental para un proceso de desarrollo minero. Y la estrategia que estamos proponiendo no es únicamente un programa de recetas técnicas, administrativas o de impuestos. Es sobre todo un planteamiento para construir una institucionalidad favorable. Y para resaltar la importancia del aspecto institucional, cito aquí dos frases del conocido economista e historiador norteamericano James Robinson. Quiero recordarles que este señor Robinson, junto con Daron Acemoglu, son autores de ese famoso libro ¿Por qué fracasan las naciones? Y hace poco ellos dos, junto con un tercer economista, han recibido además el Premio Nobel de Economía precisamente por sus trabajos que resaltan la importancia de las instituciones como motor de crecimiento económico, como motor de transformación industrial. Esta segunda frase es muy pertinente porque tal vez puede expresar de mejor manera el sentido de la estrategia que estamos planteando, ¿no? Y que en definitiva lo que resalta es que si no tenemos buenas instituciones, difícilmente el país va a poder cultivar el talento de los bolivianos para la minería, difícilmente vamos a construir un ambiente de colaboración social y de oportunidades para emprender. En definitiva, la estrategia que estamos planteando se marca justamente en esta dirección. Y si logramos encaminar, encauzar a la minería en el sentido de esta construcción institucional, creo que hay razones valederas como para esperar que el futuro de la minería boliviana sea promisorio. De lo contrario, probablemente el país va a seguir atrapado, ¿no?, en el estancamiento de la actividad minera, en esta suerte de adormecimiento en que está la minería del país por varias décadas, a pesar de la enorme riqueza de recursos naturales, a pesar de la historia minera y de la cultura que nos ha legado justamente el pasado minero del país. Esto es lo que quería compartir con ustedes, estimados amigos. Agradecer el término a la Fundación Milenio para participar en este diálogo, en esta tertulia, que yo creo que la considero tremendamente importante. Eh, Nosotros, en el seno de las empresas en las que estamos, hace unos 3 o 4 años ya veíamos venir, digamos, esta debacle de la divisa. Yo creo que perfectamente con un buen manejo del tema del litio podría haberse creado el puente de transición. Lamentablemente todo eso lo ha manejado muy mal, ¿no? Recuerdo que más o menos en la época de la pandemia se hicieron presentes en la plaza, habían representantes de Mercedes-Benz, de Volkswagen, BMW, de las empresas automovilísticas de Alemania, que ellos planteaban hacer un negocio con Bolivia, donde ellos ayudan a la explotación del litio, producir carbonato de litio, pero en un negocio en el cual ellos iban a tener una participación del 30% y Bolivia de un 70%. Ellos decían, el mayor negocio no está en la producción de litio, sino en la producción de baterías. Y en eso nosotros podríamos ofrecer que hagamos las baterías en Alemania con tecnología coreana y Bolivia tenga un 30% de participación en ese negocio y nosotros el 70%. Ellos nos mostraban que la diferencia era abismal, digamos, porque lo que recibíamos de 30% del negocio de baterías era tan grande que lo de Bolivia, la producción de carbonato, que simplemente es la pura minería, y la química básica, metalurgia básica, no daba mucho, pero lo que daba realmente era el tema de la producción de baterías, entrar al tema tecnológico. Se trataron de entrevistar en esa época con Janine, la gente de la Janine Áñez y todo eso, pero fue imposible, porque con este tema del litio cada uno ha creado sus propios compartimientos estancos donde no han permitido que entre nadie. Y hace más o menos unos 6 meses yo vi que en Alemania, importando litio del Brasil, han creado una industria tremenda para producir carbonato de litio, sin necesidad de litio boliviano, ni mucho menos. O sea que la gestión que se ha hecho acá en Bolivia ha sido muy mala, tremendamente mala, ¿no? Y lamentablemente eso pasa cuando el Estado se mete en las cosas que no debe meterse. A lo que voy es que en el tema minero,
las grandes empresas miden tres cosas, tres riesgos. Uno es el riesgo de mercado, el otro es el riesgo geológico, pero el otro y el más importante es el riesgo país. Y si hay un riesgo país, no se meten. Por eso es muy importante crear el marco más adecuado para que las empresas se sientan tranquilas. Y yo creo que inclusive ese riesgo país, ese concepto se puede superar si tenemos en Bolivia una industria minera robusta que defiende, digamos, a sus afiliados, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos siempre proposiciones de empresas extranjeras para entrar y están basándose más en la seguridad que podemos darles nosotros, con experiencia en Bolivia, que el propio, digamos, que la propia seguridad que les pueda dar el Estado boliviano. Entonces, pero de hecho, es importantísimo que se cree un marco, digamos, de seguridad jurídica que demuestre que en día de mañana no se despierte un presidente y se le ocurra, digamos, estatizar, eh, quitar o hacer cualquier cosa, digamos, con la industria, sino en el caso del litio, por ejemplo, cuando estaba la Lithium Corporation, me acuerdo, ahí estaba Gonzalo Tufiño, un boliviano que estaba interesadísimo en que la litio entre a Bolivia. Ya se firmó el contrato, ya se firmó todo lo que tenía que firmarse para hacer el desarrollo de la industria y a los 6 meses creo que el Cucho Blanco agarra y sube el IVA del 10 al 13%. No era ese el tema, sino que en el contrato que se firmó con la Litco, por ejemplo, se decía que había la famosa cláusula del abuelo que por 10 años no se modificaba ningún impuesto. Pero a los 6 meses sí estaban modificando y no había perdón ni siquiera para la Litco. Se fue. Ese fue el motivo para que se vaya, cuando ya había un contrato firmado. Entonces, tiene que haber una cierta seriedad, ¿no? En las instituciones y tiene que haber esa convicción en todos los bolivianos, porque no crean que es el Evo Morales. Eso ha pasado inclusive con el GON y con todo, que se despiertan y creen que como están en un país bananero pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces tiene que haber una convicción muy grande de los bolivianos de que solamente creando una seguridad jurídica, un ambiente jurídico seguro para las empresas, se va a traer inversiones. Porque las inversiones que se requieren en minería no son pequeñas, son inversiones grandes y los bancos en Bolivia no financian eso. Si queremos sacar dinero, o es con inversión privada directa o es con entrada, digamos, al mercado de valores, etcétera, etcétera. Pero conseguir dinero, digamos así, de un banquito como el Banco Nacional o el Banco Mercantil, los bancos le tienen cupo a la minería. O sea que tenemos que pensar que los capitales, los grandes capitales vienen del exterior. Y en el exterior tienen que estar seguros de que si alguien viene a invertir, va a recuperar su inversión, va a poder sacar sus réditos al extranjero sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar en eso de la seguridad jurídica porque inclusive los impuestos, yo por lo menos en mi experiencia no he visto que alguien está llorando porque los impuestos son muy elevados en Bolivia. Son evidentemente, comparativamente, más elevados que en otras partes, pero también la calidad de minerales que hay en Bolivia es tremenda. John hablaba hace un momento y decía, bueno, el cobre que hemos visto en Bolivia, como programa de perforaciones, es cobre del 4 o 5%. Hoy día en Chile están produciendo cobre del 0,5% o del 0,3%. O sea que de repente a vos no te interesa pagar un poco más de impuestos si estás sacando un recurso importantísimo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, en la minería, la legislación actual es tremendamente mala. Hay mucha barrera administrativa, especialmente en las instituciones que administran los contratos mineros, las concesiones mineras. Unas barreras tremendas, que eso hay que eliminar. El tema este de que no se permita que una cooperativa pueda asociarse con un operador privado es otro pecado, porque el cooperativista siempre ha sido, como también los cateadores, etcétera, etcétera, ha sido los que han traído los yacimientos mineros, porque ¿quién descubre los yacimientos? Son esa gente que está caminando por el campo con su cateador, sacando muestras, y te traen y te muestran, ¿no? Y así va creciendo. Y cuando ya llega un momento donde han visto que es más o menos un yacimiento importante, dicen necesitamos capital y necesitamos asociarnos.
Hoy día se inventan contratos como contratos de servicios, cosas así que son medio puras, pero que no tienen ningún sentido. Tiene que haber una posibilidad de que el cooperativista se asocie con una empresa, porque ¿qué es lo que pasa? El cooperativista no tributa, el cooperativista no tiene buenas prácticas, digamos, de trabajo, pero si es que se asocia con una empresa privada, no, la asociación no tiene que ser para que la empresa privada se vuelva cooperativa, es decir, que se aproveche de que no se pague impuestos, sino que más bien tiene que haber un upgrading en toda la actividad, de manera que la empresa privada que entre tribute como tiene que tributar, y de esa manera las cooperativas indirectamente están mejorando su sistema de aporte y tributación al Estado boliviano, ¿no? Hay cosas como esas que hay que superar, que he visto además en el proyecto de, de ley minera, que cubre todos estos aspectos, que son claves. Porque de hecho, en la minería es eterno de que el cateador o el cooperativista o el minero chico descubren el yacimiento, va creciendo y luego se asocian con una empresa privada. Pero claro, ahora no se puede, han cortado todo el circuito, digamos, normal que debería haber en minería. Eh, bueno, es en ese punto. Ahora, ya en la perspectiva, como bien decía eh, Henry, en Bolivia, un aspecto muy importante es el cambio de la matriz energética mundial y eso están atados todos los minerales eh, que se producen en el mundo. Como se explicó, Bolivia tiene la mayor parte de los más imprescindibles. Y en eso tenemos al cobre, por ejemplo. El cobre, según algunos especialistas, dicen, dentro de 10 años, si ustedes quieren ver el precio del cobre, van a tener que usar un telescopio, ¿no? Porque va a estar tan alto que va a pasar eso. Entonces, entonces eso quiere decir que si Bolivia tuviese cobre, que nosotros positivamente creemos que tiene cobre, porque estamos haciendo un trabajo extraordinario, digamos, con los consultores chilenos más importantes de las empresas en el otro lado de la frontera. Y realmente nosotros formamos parte de una, de un sector, digamos, de cobre que lo integran Argentina, Bolivia, Chile y el Perú. Estamos en la faja cuprífera. La faja no define la frontera, sino define, digamos, las características geológicas. Entonces, a veces estamos mirando y nosotros soñamos y decimos, creo que podríamos encontrar de repente un yacimiento que tenga 200 millones, 300 millones de toneladas, que ese ya sería un yacimiento de cobre de clase mundial, ¿no? De superclase mundial y con leyes mucho más altas que las están explotando en el Perú y en Chile. Entonces, si tenemos esa perspectiva, eso tenemos que dejar que inviertan los privados. Y los privados están ansiosos. Hay fundaciones en el Canadá, por ejemplo, se han creado exclusivamente para financiar proyectos de cobre. Entonces, porque el cobre es un metal que es mucho más seguro en su estabilidad y en su crecimiento que el propio litio. Porque el litio, bueno, está por ahí, pero el cobre, con los dos proyectos de cobre, nosotros estamos al otro lado en tema de divisas y demás, ¿no? Y ojalá que lo logremos, estamos trabajando en eso. El tema del antimonio es lo propio. Claro, el antimonio tiene un mercado más pequeño, pero el valor por tonelada es tan grande. Como decía Jorge Salinas, decía, pucha, creo que ha llegado el momento, porque parece que en un momento determinado ha logrado vender inclusive una tonelada de antimonio en $33,000. Y está así el mercado en este momento. Y seguramente la gente ya se va a enterar y va a empezar a atacar y a producir por todo lado el antimonio, que va a ser un gran aporte. El zinc es lo propio. Ustedes saben que en la China está pasando una depresión muy grande económica. Hay muchos pilares que se han caído económicamente. Pero lo que ellos han dicho en este momento para la estabilidad de los gobiernos y todo lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos a las viviendas y bajando esos impuestos se va a aumentar la cantidad de casas que se construyan, la gente tiene que estar feliz. Pero más casas significa más calamina y eso es el zinc. Las calaminas que vemos son calaminas, digamos,
galvanizadas, digamos, pues, están con zinc. Y eso ha mantenido, pese a la crisis económica en la China, los precios del zinc no han caído. En los otros metales, digamos, se han ido abajo, no han caído. Sé que tenemos el zinc. Sí, Bolivia es uno de los uno de los importantes productores de zinc en Sudamérica. Y realmente ya necesitábamos una fundición de zinc, por ejemplo, que en Bolivia. Más en Oruro que en Potosí, porque el gran problema de Oruro es que el zinc contiene mucho hierro y el momento de vender es mucho más complicado. Si vendes un concentrado de zinc con 20% o 15% de hierro, eh, te pagan mucho menos. Pero si tienes una fundición que te va a extraer el hierro y te va a producir lingotes, estás pues mejorando mucho la posibilidad para el propio minero boliviano. Son cosas que hay que hacerlas, hay que emprenderlas. En algunos casos con la intervención, digamos, fuerte del Estado, pero en otros casos, digamos, donde tú no necesitas la participación directa del Estado, sino más bien que el Estado proteja la inversión que se viene, ¿no? La inversión extranjera. Tienes que auspiciar de alguna manera que los mineros bolivianos se involucren en los emprendimientos, ¿no? Para que no sean puros extranjeros que estén metidos, digamos, en los beneficios. Pero eso ya lo van a trabajar los propios privados. En Bolivia hay gente minera muy calificada, de mucha competencia, pero necesita un marco adecuado. Eh, yo particularmente hay preguntas que se han hecho y se dice, ¿tiene perspectivas la minería boliviana? Claro que tiene. El 5% del territorio boliviano no ha sido explorado, no, solamente ha sido explorado. El resto, el 95% requiere de la... Y uno sabe, ustedes van a cualquier parte en Bolivia, cavan ahí y se encuentran con plomo, con plata. Tenemos un territorio prodigioso, pero requerimos también de, de ni siquiera digamos de fomento, pero necesitamos de protección del Estado a la inversión. Protección del Estado, y yo estoy seguro que si se hace un trabajo de protección y facilitar las cosas a nivel administrativo, que una concesión minera en vez de tardar o un contrato minero en vez de tardar 3 o 4 años como tarda, ¿no? Antes era 3 meses, 6 meses, máximo, pero lo hemos complicado tanto y hemos llenado de funcionarios inservibles que te dicen, bueno, para pedir esta concesión o este contrato, traiga el proyecto minero. Y tú dices, pero si yo, ¿cómo voy para un proyecto minero necesito geología, necesito metalurgia, todo eso? Pero si entro a extraer muestras de mineral, digamos, en un territorio que no es mío, estoy actuando ilegalmente de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay consultorías y todo que te hacen, ya tienen tu estudio listo para pedir tu concesión o tu contrato minero, ¿no? Y luego te los revisan, no sé cuántos técnicos te devuelven, y te tarda un año entre revisión que va y revisión que viene, cuando sabemos que es una ficción y estamos perdiendo el tiempo, que es lo más valioso que tiene el ser humano y que tiene un país. Perdemos tiempo y obstruimos. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos buscando titularizar un yacimiento de antimonio justamente. El año 1971-72 teníamos una empresa australiana encima nuestro que estaba lista a invertir lo que sea. En 5 años no ha salido. Tuvimos que irnos a un proyecto de zinc, después ya se dejó el del antimonio. Ahora vamos a volver al del antimonio, obviamente. Pero es tremendo. No se puede. En otro caso, hemos estado con una empresa que ya lista para invertir, para gastar en exploración 10 millones de dólares y necesitábamos simplemente acabar la migración de contrato minero de un contrato, de un derecho preexistente a contrato administrativo minero, pero como no acabamos y ellos piensan que acabando la migración de contrato ya tienes el derecho perfeccionado, no, ya lo tienes de antes, pero como dicen los abogados, no, primero hay que esperar que se acabe la adecuación, que se acabe la migración. Pero yo digo, ahorita el Estado no ayuda absolutamente en nada para que la parte administrativa, especialmente de los contratos, se termine, ¿no? Y los abogados para ganar más plata ponen sus observaciones de que aquí, que allá, pero
Antes era simple, se pedía una concesión minera y en 6 meses la tenías. Ahora no digo que sea, de repente hay que elevar las exigencias, pero no pasar por el viacrucis que pasamos actualmente. Eh, claro, yo un poco estoy hablando de una manera un poco estructurada, porque ya teníamos a Henry que hizo una presentación muy estructurada, pero estoy haciendo comentarios sobre la situación de la minería actual, ¿no? Pero yo tengo la confianza de que, dando una seguridad jurídica, sacando una ley minera, una ley de inversiones, que significa que es el sentir del Estado boliviano, ¿no? Entonces, las empresas van a venir a invertir, porque Bolivia en este momento es el atractivo, es el, eh, ¿cómo diría? Es el panqueque para todas las empresas mineras que están alrededor del mundo. Ellos quieren una cara de un gobierno que diga, queremos inversión. Y que ese gobierno se encargue de proteger esa inversión y van a ver que si hacemos eso en 5 años tenemos no 30, no 100 empresas mineras acá en Bolivia invirtiendo y poniendo los recursos. Eh, Tenemos una economía tan pequeñita, tan reducida que con 4 proyectos hemos dado la vuelta a la situación. Sí, sí, hoy día mismo, digamos, Bolivia exporta bastante y, eh, y obviamente importa también bastante. Pero si solamente, digamos, sacaríamos a 200.000 de los 600.000 empleados públicos que existen, ya hemos, un recorte del gasto público, hemos nivelado la balanza de pagos. Digamos. Entonces, son pequeñas cosas las que hay que hacer en Bolivia, pero tiene que haber voluntad, y tiene que haber propósito y además tiene que haber un objetivo, una idea. Eh, entonces, nuevamente, yo creo que hay un mercado que está ansioso y hambriento de los minerales, que si Bolivia los produce va a generar grandes recursos. Existe ese mercado, existen los minerales en Bolivia. Hay yacimientos riquísimos de uno y otro tipo, que si todos nos ponemos a trabajar en eso, yo creo que la minería se va a duplicar y se va a triplicar fácilmente en los próximos 10 años, si no es más. Nosotros mismos estamos, digamos, ahorita estamos con zinc, estamos con antimonio, estamos con plata, tenemos una mina de oro. O sea, hay harto. Y si hay el ambiente, vamos a poder conseguir financiamiento, porque si el gobierno no... eh, había una empresa australiana con la cual estábamos asociados, nos metimos en una operación de zinc, trataron de flotar el proyecto en las bolsas de Australia y Bolivia mal vista, ¿no? Entonces nadie está dispuesto, digamos, a poner dinero cuando la cara, digamos, del país no es buena. Entonces, esa cara hay que mejorarla. Hay los inversores canadienses, también hay los chinos, pero los chinos son bien complicados pero en su momento, digamos, también hay empresas que pueden ser serias, ¿no? Pero yo me iría más por los mercados canadienses, australianos y europeos, digamos, que pueden venir y además yo creo que con la cantidad, con una inversión, de inversiones, digamos, que pueden ser de 10.000, 20.000 millones de dólares, hacemos maravillas en Bolivia. Y eso se puede lograr. Pero tiene que haber propósito, tiene que haber convicción de los gobernantes de que eso se puede. Nosotros que estamos en minería, yo estoy en minería 50 años. 50 años he estado de empleado público, después estaba gerente de Inti Raymi, hemos pasado, después ya dije ya no más empleado de empresa, sino que más bien hacer empresa, y nos está yendo bastante bien. Tenemos unos socios extraordinarios, como uno de ellos es yo, ¿no? Pero además estamos trabajando con criterio y con alta tecnología, ¿no? El cobre, por ejemplo, estamos asociados con los mejores geólogos de Chile, ¿no? De las empresas grandes de Chile. Freeport, por ejemplo, es la empresa de cobre más grande del mundo y los geólogos están trabajando para nosotros.
Y lo de bueno es que tienen ellos la información de satélite y de todo, ¿no? Porque a Bolivia se la conoce mejor que a nosotros, porque están trabajando justo en la frontera y mira, y el satélite pues, no dice hasta acá nomás miraremos. Entonces, para ellos más bien es una maravilla que tener unos socios ahí al otro lado de la frontera que puedan trabajar con ellos, ¿no? Entonces, Ya. simplemente eso, he puesto algunos puntazos a la presentación de Henry, pero ante todo, yo les diría que el optimismo que tenemos nosotros por la minería boliviana es inmenso.